Voy a presentar a continuación a la siguiente ponente, que es la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Con esta sesión iniciamos alguna más que tendremos la semana que viene, en la cual vamos a escuchar a ponentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México en su sala superior. Los temas, naturalmente, de control y de garantías electorales son prioritarios en nuestra especialidad de justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución. Dijimos el día de la jornada inaugural que buscamos siempre ese doble enfoque teórico y práctico, pero cuando contamos con ponentes que tienen ese conocimiento práctico de la materia, también buscamos que tengan una trayectoria y que se hayan dedicado en términos, vamos a decir, académicos al estudio de esta materia. Aquí hemos tenido, o vamos a tener, pues la oportunidad de escuchar a magistrados del Tribunal Constitucional español, alemán, colombiano, peruano, de la República Dominicana y, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Si lo incluyo en esta enumeración es porque México, aquí tenemos un grupo de 57 mexicanos, entonces yo no tengo nada que explicar, no tiene nominalmente Tribunal Constitucional, pero en la práctica pues quizá tiene dos, ¿no? Tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encarga de competencias vinculadas al control de constitucionalidad, al amparo, es decir, las clásicas controversias, las clásicas competencias de los tribunales constitucionales, pero también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que igualmente ocupa la cúspide del sistema jurisdiccional mexicano, pero en el ámbito concreto de las garantías electorales. Podemos decir, yo en alguna ocasión así lo he escrito, que en el sistema jurisdiccional de México existe una bicefalia, porque es decir, hay una doble cúspide, no podemos ubicar un tribunal por encima del otro, sino en un nivel, si queremos, paralelo, solo que uno es la máxima instancia en materia de garantías jurisdiccionales y el otro pues con carácter general para los procesos, como digo, de control de constitucionalidad, tutela de los derechos, etcétera. Esta breve explicación, porque la ponencia no va exactamente de eso, y yo sé que todos los mexicanos esto lo conocen perfectamente, pero quizás los que vienen de otras nacionalidades no tanto, y por eso pues esa introducción en lo que tiene que ver con el sentido de la presencia de magistrados, en este caso además de la sala superior del tribunal, pero bueno, ya no me voy a extender, porque además igual de repente me equivoco, si sigo mucho, entonces no profundizaré mucho más, pero sí que tiene una sala superior, que es la que está obviamente en el máximo nivel del tribunal en el ámbito federal, porque luego existen los tribunales electorales locales de las 32 entidades federativas que tiene México. Por lo tanto, para nosotros pues es un honor muy especial el que la presencia de magistrados de las más altas instancias de diversos países europeos y americanos pues se complete con la presencia de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México en su sala superior, y en este momento una de ellas es Mónica Aralí Soto Fregoso. Pero como he dicho antes, no solamente hemos invitado a Mónica Soto por su condición de magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también por su dedicación práctica y teórica, por lo tanto jurisdiccional, pero también académica, a la materia electoral y, en el caso concreto de la ponencia de hoy, a la cuestión de género, porque su exposición va a aunar esos dos ámbitos. Hay que decir que Mónica Aralí Soto Fregoso procede de la ciudad Constitución, Baja California Sur, y que tiene una trayectoria de actividad profesional casi siempre vinculada al ámbito electoral. Participó como asesora jurídica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en su estado, en Baja California Sur, y ha desempeñado muy diversos cargos, siempre en el ámbito de las garantías electorales. Antes de llegar al ámbito propiamente jurisdiccional, primero en su estado, que es el de Baja California Sur. Encima está Baja California, que sería norte, pero en realidad solamente se llama Baja California, el que está al norte de la Baja California Sur, y desde su estado de Baja California Sur, ya ejerciendo allá
funciones jurisdiccionales pasa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente se desempeña desde hace, me decía, 2 años, algo más de 2 años, y para un periodo de 9 en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además, como digo, de esta actividad jurisdiccional, tiene una actividad académica que se traduce en publicaciones, voy a mencionar solo algunas: Derecho Procesal Constitucional, coautora de esta obra colectiva, en concreto un capítulo dedicado al ejercicio del control de convencionalidad por los jueces mexicanos, la reforma constitucional en materia político-electoral, un vuelco al centralismo, las elecciones presidenciales 2012, el principio de proporcionalidad en 3 piezas, entre otras publicaciones. Sí que le vamos a pedir que nos autorice a este currículum incorporarlo, por eso hoy me he extendido un poco más, a nuestra web, donde todos los ponentes pues tenemos ahí ese breve currículum para que nuestros cursantes lo puedan seguir. Bueno, para nosotros, como digo, pues es un... y la última, pero esa no la voy a mencionar porque esa la va a presentar en la jornada bibliográfica, aproximadamente a las 5, el profesor Luis López Guerra, que es una publicación monográfica que aborda lo que es el tema de su sesión de hoy, que tiene que ver ya con la cuestión de género y la paridad en la materia electoral. El título de la conferencia que va a impartir es La paridad desde el enfoque de la justicia constitucional electoral en México. Le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación para venir acá a Toledo a impartir esta sesión. Es una nueva incorporación en nuestro programa, pues ojalá que, si ella quiere, pueda repetir en futuras ediciones como ponente de nuestro programa. Muchas gracias, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sé que no es la mejor hora para escuchar una conferencia, a lo mejor después de la comida apetecería una siesta, que creo que aquí es tradición, pero bueno, decía mi abuela, algún pecador han cometido que les tocó ahorita, después de la comida, esta charla. Quiero agradecer de verdad de manera infinita y muy profunda a la Universidad Castilla-La Mancha y de manera, pues a todas sus autoridades, de manera muy particular, por supuesto, al doctor Javier Díaz Reborio, quien pues ha hecho esta invitación directa, y de verdad me honra estar aquí en un espacio tan sublime, en un lugar que transporta siempre en el tiempo, y bueno, el poder coincidir con tantas y tantos colegas, abogadas, abogados de muy diversas partes, no solo de España, sino de América Latina, pues de verdad me hace sentir como en casa. Y quisiera que así se pudieran sentir conmigo en esta breve charla que vamos a tener el día de hoy, que es todo un reto, porque además digo, los ponentes siempre creemos que tenemos mucho que decir y que todo lo que tenemos que decir hay que decirlo en el tiempo que sea necesario. Trataré de hacer un muy breve recuento, un ligero paseo de lo que ha sido el logro de llegar a la paridad como principio constitucional en México, en mi país, y que tiene que ver totalmente, les quisiera yo decir, con el tema que guarda este curso, esta especialidad, que es pues con los temas de justicia constitucional, interpretación y aplicación de la misma. Quiero también decirles un poquito cómo abordaré los temas. Ustedes saben, o si no lo saben, bueno, ya nos dijeron que hay 57 mexicanas y mexicanos aquí, que seguramente sí traen el tema contemplado de una reciente reforma constitucional, de las varias que ha habido últimamente en México, que tiene que ver con la paridad electoral, con la paridad política electoral en México, y es una paridad, hay quien le llama paridad total, paridad completa, paridad en todo. Y sobre eso quisiera hablarles, ¿no? Entonces, el desarrollo de esta sesión tiene como escenario precisamente el periodo en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido reconocido en el ordenamiento supremo como un tribunal constitucional. Esto nos permitirá definir de manera general las etapas en que algunas de las sentencias adoptadas ya como un órgano impartidor de justicia con rango constitucional han permitido fijar el significado de los aspectos esenciales de la paridad de género en materia electoral.
Y como ustedes saben, pues me remonto un poco a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los países, las naciones tuvieron la necesidad de resarcir las violaciones a todos los derechos humanos que hubo, pues hubo todo un cambio en lo que fue una transformación a los ordenamientos constitucionales, ¿no? Y podemos llegar a lo que algunos autores han llamado pues lo que es el constitucionalismo contemporáneo, y uno de los rasgos particulares de este constitucionalismo, como ustedes saben, pues es precisamente la existencia de tribunales o cortes constitucionales. Nos habla Ferrer MacGregor de esta visión, lo aborda como nos dice en dos perspectivas, una que es la perspectiva formal, que también lo llamamos como perspectiva tradicional, que considera que es un tribunal constitucional, aquel órgano que es nada más creado específicamente para conocer de manera especial y exclusiva de los conflictos constitucionales que se encuentran situados fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente, así como de los poderes públicos, como sucede, por ejemplo, en el modelo europeo, del Tribunal Europeo y del Tribunal Constitucional Europeo. La otra es una noción desde un enfoque material, también que nos dice Ferrer MacGregor, que entiende como una visión más amplia de lo que es un tribunal constitucional al órgano jurisdiccional, que no necesariamente solo atiende los temas constitucionales, sino que además que es de última instancia, ¿sí? Que en digamos, pudiera ser el caso del Tribunal Electoral, que es un tribunal constitucional mexicano, y sobre eso ahí nos moveríamos, ¿no? Dentro de este enfoque que le hemos llamado un enfoque moderno de los tribunales constitucionales, ahí les decía, podemos ubicar al Tribunal Electoral de México a partir de la fecha o en el periodo de 1996 al 2002, y en el cual, a la par de su reconocimiento constitucional como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, se dispuso también en esa reforma que se dio en ese tiempo, en el 96, se dispuso que los medios de impugnación en la materia garantizarían la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. Esto fue, les decía, del 96 al 2002. De 2002 a 2007, el control constitucional en materia electoral se realizaba únicamente de manera abstracta y general sobre leyes electorales mediante las acciones de inconstitucionalidad por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que esta última, al resolver una contradicción de tesis entre la Corte y el Tribunal Electoral, pues razonó y definió que este tipo de control solamente podía manifestarse respecto de algún acto, que el Tribunal Electoral solamente podría manifestarse respecto de algún acto, resolución o sobre la interpretación de un precepto constitucional, siempre y cuando esto no llevare a verificar la conformidad de una ley electoral con el propio ordenamiento supremo, ya que de lo contrario estaría asumiendo competencias y funciones que no le correspondían, ¿no? Eso estamos hasta 2017. Y este criterio pierde vigencia precisamente en la reforma electoral de 2017, en donde se permite ya de manera expresa a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizar el control de constitucionalidad mediante la inaplicación de leyes sobre materia electoral que se interpretaran como contrarias a la ley suprema, con la característica, como ustedes saben, de que los efectos de sus resoluciones serían relativos y solo trascenderían al caso particular. Este es el modelo actual y vigente que tenemos hoy en el Tribunal Electoral, ¿no? Y bueno, dejando ahí como esta breve recuento de estas avances o el tipo de control de constitucionalidad que ha tenido el Tribunal Electoral, llegamos 7 años después de esta reforma a la paridad
como principio constitucional en México. Y pudiera parecer que fue muy fácil, o pudiera parecer que no ha habido como toda una historia en ese lapso en donde, o que pudo haber sido muy rápido, que hoy México cuenta con una paridad electoral, política electoral, en la Constitución consagrada como un principio. Sin embargo, pues saben, la historia ha sido muy larga, y para llegar a esta paridad que hoy tenemos constitucionalizada, les quiero decir que el trabajo precisamente del Tribunal Electoral fue a través del control de constitucionalidad, es que se fue llegando a poder plasmar hoy en la ley suprema mexicana, en el Pacto Federal, la paridad como un principio. Pero quisiera platicarles un poco de lo que hizo el Tribunal Electoral a través de toda su línea jurisprudencial, a través de su argumentación y a través de esta interpretación conforme, cuando tenía prohibido hacerlo directamente, de la Constitución, para poder avanzando en lo que es garantizar este ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, ¿no? Entonces, les decía yo, 7 años después de la reforma, donde ya se establece que el Tribunal Electoral puede hacer este tipo de control constitucional, llega la paridad a la Constitución, y antes de ello, les decía, el Tribunal Electoral pues hizo todo un camino que de alguna manera fue llevándose a la constitucionalización de la paridad. Y para el análisis de la labor del Tribunal Electoral sobre este tema y en esta línea, quisiera yo empezar centrándome en 3 escenarios, ¿sí? Desde estos 3 escenarios, desde mi perspectiva, es la manera en que el Tribunal Electoral ha hecho este control de constitucionalidad para poder lograr la paridad en México. Uno, pues que es el informal, y en el cual la consulta a los tratados internacionales de los derechos humanos era un tema de legalidad, cómo el Tribunal Electoral fue buscando la manera de sostener la argumentación y los criterios para poder ir avanzando en la protección de los derechos de participación igualitaria de hombres y mujeres, pero era un tema de legalidad todavía en esta época, en esta primera época, el atraer los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque estaban colocados jerárquicamente por debajo de la Constitución, como ustedes saben. Después, desde un aspecto, un enfoque formal, este es cuando estuvo caracterizado por el reconocimiento del bloque de constitucionalidad, que fue en 2011, hubo una reforma, una gran reforma en México de los derechos humanos, en donde pues se reconoció este bloque de constitucionalidad, en donde los tratados internacionales ya son parte integrante de la Constitución, los reconoce como tal, y entonces quedan en el mismo nivel que la propia Constitución. Y a partir de 2011 les quiero decir que yo creo que sí fue un parteaguas para poder avanzar de manera mucho más rápida en estos temas y en el ejercicio de los derechos de las mujeres y de los hombres en temas de político electoral, ¿no? Sí fue un momento clave en todos los aspectos, y en el electoral no fue menor esta reforma de 2011, ¿no? Y el otro enfoque es el auténtico, que inicia con la inclusión en el ordenamiento constitucional, les decía, de lo que fue el principio de paridad para el registro de candidaturas, y que es el que tenemos hoy vigentes. Por cuanto hace a la paridad, la evolución jurisprudencial del Tribunal Electoral transcurrió en esta etapa inmersa en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la supremacía, les decía, del ordenamiento constitucional y la jerarquía inferior, tanto de los tratados internacionales como las leyes federales y las leyes locales, ¿no? Y así el tipo de control de que debía ejercer también las autoridades con facultades materialmente jurisdiccionales, y en especial las electorales. Había una gran discusión en hasta dónde podía llegarse con la interpretación y el control constitucional por parte de también las juezas y los jueces, ¿sí?
Y bueno, en los años de los 80s, 90s, ahí todavía teníamos un sistema de competencias en cuanto a la interpretación y en 1989, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito sostuvieron que el control difuso de la constitucionalidad de leyes no había sido aceptado por la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte, por lo que en el régimen de derechos de esa época debía estarse al sistema de competencias. Por ello, los tribunales ajenos al Poder Judicial de la Federación solo podían analizar cuestiones de legalidad, que generó de facto pues un control concentrado de constitucionalidad de manera exclusiva del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y pues posteriormente se evolucionó, les digo, en lo que fue la doctrina jurisprudencial de la jerarquía normativa, en donde pasa de estar la Constitución por encima de los tratados internacionales, las leyes federales, después ya los tratados internacionales quedan integrados a la Constitución en el mismo nivel jerárquico que es como hoy lo tenemos, ¿sí? Ahora, la Corte, bueno, voy a avanzar un poquito, no sé cómo vamos en el tiempo. Pero les quiero decir que, bueno, a partir de 2007, donde ya el Tribunal Electoral tiene expresamente competencias para hacer ese control de constitucionalidad, en materia de paridad, la oportunidad de realizar un análisis de este tipo por primera vez se dio en el Juicio Ciudadano 461 en 2009. Quisiera también plantearles algunos de los casos en donde se ve claramente cómo a través del control de constitucionalidad, a través de la interpretación de la Constitución, se pudo ir avanzando, y es un tema fundamental, les decía yo, los tratados internacionales, porque es como hemos atraído una base muy importante para solventar las omisiones legislativas o legisladas aún en la normativa, tanto federal como de las entidades federativas, ¿sí? Pero les decía, hay un caso, uno de los primeros casos que se dio, que fue el Juicio Ciudadano 461 en 2009, tuvo que ver precisamente con que se controvirtió una resolución intrapartidista relacionada con la elaboración de listas de candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional. Y al estudiarse la regla de alternancia en el orden de candidaturas, que estaba expresada así en la ley, se concluyó que dentro de los segmentos de 5 candidaturas se debía colocar de forma sucesiva a una mujer seguida de un hombre hasta agotar el número total de postulaciones, de tal modo que el mismo número de géneros no se encontrara en 2 lugares consecutivos. ¿Por qué menciono esta sentencia? Yo creo, fue en 2009 cuando empieza esta, permítanme decirlo así, imparable, este imparable camino del Tribunal Electoral de ir avanzando con una interpretación y un control de constitucionalidad que nos va permitiendo dar saltos muy, muy grandes, saltos que nos tienen hoy, de 2007 a la fecha, en un estadio de paridad total en la Constitución para cargos de elección popular, ¿sí? Y esta fue una de las primeras sentencias en donde se analizó que el sentido de la norma era precisamente lograr la igualdad de oportunidades en la competencia. Entonces, se impugnan las listas, que tendrían que ser mujer-hombre, mujer-hombre, o hombre-mujer, hombre-mujer, en donde los partidos políticos dicen que no entienden qué significa de manera alternada, porque el tribunal resuelve que tienen que darse de manera alternada, y que vienen los partidos a decir que no entienden qué significa que tiene que ser de manera alternada, ¿no? Entonces, esto da oportunidad de que se empiece también a hacer toda una estrategia de difusión en torno a lo que es este trabajo y esta línea jurisprudencial y de interpretación que inicia el Tribunal Electoral de ese tiempo acá. Después,
Ahí el tribunal realizó una interpretación sistemática de distintos artículos de la normativa federal, así como el derecho de igualdad que está previsto en nuestra Constitución, con relación a los preceptos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, ¿no? Y bueno, les digo, este fue el primer precedente que estableció el principio de alternancia de género, pero que se llevó a cabo a través de esta interpretación de lo que era el sentido de la norma. Y bajo esta interpretación sistemática de preceptos legales nacionales y convencionales, que México en ese entonces todavía no reconocía en el bloque de constitucionalidad, se estableció esta regla que contribuyó a la representación paritaria que hoy tenemos en México. Bueno, hablándoles lo que es ahora el segundo punto, el segundo enfoque, que es el enfoque formal, el bloque de constitucionalidad. Ahí quisiera decirles qué sentencia se tomó en esa etapa, que fue trascendente también para estar ahora en el estatus de avance en nuestra legislación máxima, que es la Constitución en México, ¿no? Una de las reformas constitucionales de mayor amplitud en México, como lo decía, fue en 2011, esto fue en junio de 2011, que se publicó en materia de derechos humanos y que, como les decía, nos permitió abordar el estudio de los conflictos relacionados con esta materia a partir de esta interpretación de disposiciones constitucionales enlazados con los tratados internacionales. Esta labor hermenéutica conlleva tener en cuenta dos elementos consistentes, uno en el bloque de constitucionalidad, así como en el denominado parámetro también de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad, que es lato sensu, representa, como sabemos, la unidad inescindible y permanente de derechos fundamentales de fuente constitucional e internacional reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano, elevados al máximo rango normativo y por ello comparten el mismo valor constitucional sin que ninguno de ellos tenga preeminencia sobre el otro. Y por otro lado, el parámetro de constitucionalidad de stricto sensu, que conocemos, refleja el contenido constitucional y convencional de las disposiciones sobre derechos humanos declarado por sus principales intérpretes, el cual prefigura el estándar mínimo de tutela constitucional vinculante en la aplicación de un derecho fundamental, formando también parte del parámetro todas las disposiciones ordinarias que contribuyan a aportar al juez una lectura topográfica de la Constitución y coadyuven a determinar la conformidad constitucional y convencional de un acto o disposición en el caso concreto. Así, el bloque de constitucionalidad se abastece de los tratados e instrumentos que forman parte del corpus juris del derecho internacional y regional de los derechos humanos. El parámetro de control de la regularidad constitucional se integra con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo anterior también, pues, sin descartar, por supuesto, la consulta de otras fuentes, inclusive la del soft law. Dentro de esta etapa referiré brevemente dos casos emblemáticos, que el primero de ellos tiene que ver con la eliminación de la excepción de la cuota de género. Ustedes conocerán, no sé, habrán oído hablar de lo que fue la sentencia de las Juanitas. Esta sentencia, Juanitas o antijuanitas, como le quieran llamar, pues fue una sentencia que sí también marcó un hito en la interpretación de la constitucionalidad y de esta visión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Aquí son varios los aspectos, incluso en algunas otras reuniones académicas ha habido quien hace crítica a esta sentencia porque no guarda, digamos, todas las formas técnicas pues más conservadoras posibles, dijeran. ¿De qué trató esta sentencia o qué abordó? ¿No? Primero,
se conforma con demandas presentadas por mujeres que no eran afectadas directamente, eran mujeres que pertenecían a partidos políticos, pero no eran las que estaban compitiendo, no eran las mujeres a las que les estaba negando el registro como candidatas. Y ellas vienen a impugnar un acuerdo del INE, que es el organismo electoral, el instituto que organiza las elecciones en México. Acá tenemos el modelo, ustedes saben, de un órgano autónomo que organiza las elecciones y un tribunal electoral que pues resuelve las controversias, ¿no? Entonces el INE emite un acuerdo en donde, relacionado con los criterios que habían de aplicarse para la selección y el registro de candidaturas, más bien de los cargos de elección popular. Y aquí disponían que las solicitudes de registro de candidaturas propietarios deberían integrarse con al menos el 40%. Fíjate, era 2011 y hablábamos todavía de cuotas. Hoy es 2019 y hablamos ya de paridad. Desde el 2014, por cierto, pero ahora ya era una paridad mucho más amplia. Entonces, la evolución a partir de esta etapa de 2009, creo, a 2019, en 10 años, ha habido, derivado de la interpretación del control constitucional, un avance significativo en México que creo que hoy nos pone, no sé si alguno tenga otra información que yo agradecería me hicieran llegar, como el único país hoy día que tiene a nivel constitucional la paridad en esta dimensión. Es una dimensión completa en los cargos de elección popular, porque la Constitución solamente en 2014 decía legislativo, era a nivel federal y local, pero los cargos nada más para el legislativo, y ahora es para todos los cargos. Incluso también avanzamos a través de la línea jurisprudencial de una paridad vertical, y en el legislativo se avanzó a una paridad horizontal que fue ayuntamientos, y ahora también la reforma abarca los órganos autónomos. Entonces, creo que es el primer país que tiene a nivel constitucional este estatus de protección de la igualdad sustantiva y efectiva de la paridad electoral, ¿no? Y bueno, aquí se ponía esta cuota, pero además decía que las candidaturas tenían que tener 40-60, no sé cómo voy de tiempo, por favor, me ayudan, 40-60, y que había una excepción a la regla, o sea, siempre había una excepción a la regla, y aquí era que podía no cumplirse con esta cuota de 40-60 hacia las mujeres cuando la selección de las candidaturas hubiera sido por método democrático. Entonces, pues, ¿cuál es el método democrático? Pues el método democrático, el que cada partido dijera que era método democrático, ¿no? Entonces, vienen las mujeres, este grupo de mujeres que pertenecían a diversos partidos políticos y aparte de sociedad civil organizada, en donde dicen, oye, esto nos pone en un serio peligro de que no se vaya a cumplir la paridad, no se vaya a cumplir la cuota, el 40-60, y que las mujeres quedemos una vez más pues en el mismo piso de subrepresentación que tenemos, ¿no? Y aquí, ¿qué dijo el Tribunal Electoral? Les dice, sí, acepto que ustedes vengan a impugnar, aunque no sean las directamente afectadas, y también les dice, se invalida la cuota del 60-40, bueno, en ese tema se invalida la excepción a la regla, ¿sí? Entonces, se obliga a que se cumpla la cuota, y si no había mujeres, se generó ahí un movimiento muy interesante, porque los partidos políticos decían, no es que no queramos, es que no hay mujeres. Entonces, un grupo de activistas, de mujeres activistas, junto con los partidos políticos, hacen un desplegado en el periódico con más de 4,000 nombres de mujeres que estarían en posibilidad de ser postuladas candidatas, ¿no? Por si los partidos no conocían a mujeres que ahí estuvieran. Después decían, bueno, sí hay, pero no están capacitadas, ¿no? Entonces, decías, bueno, están ahí y están capacitadas igual que los otros, ¿no? Pues decía, bueno, vamos viendo entonces un examen que se haga a hombres y a mujeres que quieran hacer
al interior de los partidos, ¿no? Que quieran ser postulados, en fin. Pero bueno, eso fue también algo pues muy significativo, muy importante, que generó una ola de fortalecimiento de lo que fue la lucha de las mujeres por lograr la igualdad sustantiva y efectiva que llegó hasta hoy a la paridad, ¿sí? Y bueno, otro de los casos fue que tiene que ver con acciones afirmativas o medidas especiales de carácter temporal para incorporarse al servicio profesional electoral. Digo estos dos casos porque fueron en esta época. Aquí el INE, el órgano que organiza las elecciones en México, pues tiene en todo el territorio nacional distribuidas sus oficinas y es un órgano pues, que tiene, les digo, una estructura profesional en todo el país. Y aquí hacen concursos para poder pertenecer al servicio profesional electoral. Entonces hubo un concurso dirigido solo para mujeres en una acción afirmativa que emite el INE. Y vienen a impugnar a algunos hombres diciendo que es discriminatorio para los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Tribunal Electoral? La Sala Superior confirma estos lineamientos que había emitido el instituto al considerar que las acciones afirmativas de conformidad con el bloque de constitucionalidad que estamos en esta época, en este tipo de interpretación, que era conforme lo invocado con el bloque de constitucionalidad y que estas acciones afirmativas están precisamente encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Entonces ahí se quedó. También hubo muchísima resistencia. Hay quien dice que se ha avanzado a la paridad y a la paridad efectiva a golpe de sentencia. Pues hay quien dice, no lo digo yo lo repito, yo le cambiaría el nombre de a golpe de sentencia, pues a fuerza de sentencia, a fuerza de la ley. ¿Por qué? Porque en ese momento fue todo un suceso. Hoy es parte de la normalidad. Incluso el INE ayer, antier, acaba de sacar también otro concurso en 3 entidades federativas solo para mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de sacar un concurso para juezas solo para mujeres. El Tribunal Electoral estamos a punto de sacar también otro más de los que ya hemos emitido, convocatorias para concurso de secretarias de estudio y cuenta para habilitarse solo para mujeres. Y después se hace uno mixto, ¿no? Entonces, hoy parece que ya es parte de una normalidad, pero que ha venido dándose pues a través de un golpe de sentencia que dice hoy aquí y es de una vez por todas, ¿no? No es poquito a poquito, porque pues yo creo que ya el poquito a poquito nos ha llevado pues toda una vida y varios siglos, ¿no? Y bueno, en estos dos casos se argumentó un control de constitucionalidad desde la perspectiva convencional. ¿Sí? No había en el ámbito doméstico mexicano una reglamentación específica para ello. Entonces, todo fue por una interpretación del bloque constitucional de los tratados internacionales. Por último, el de los 3 enfoques que les dije, el enfoque que tiene que ver con el control auténtico, aquí es en la etapa de la incorporación en el orden constitucional de la paridad de género y en el registro de sus candidaturas, ¿no? Les decía, a partir de la reforma de 2014, recuerdan, tenemos la reforma de 2011, donde fue la gran reforma de derechos humanos, donde estaba basada en el principio pro persona, en donde ya se estableció que había que aplicar al individuo la norma que más le favorezca, pues empezó a abrir brecha impresionantemente favorable, y llegamos a 2014, en donde hubo esta reforma constitucional electoral y reforma legal. Aquí se sube la paridad, como ya lo hemos visto, y ¿qué pasa? Yo recuerdo cuando llega ese momento en el que se establece la paridad como un principio en la Constitución. Para quienes hemos estado en esta lucha, en esta visión de una igualdad plena, porque cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de paridad, no hablamos solamente de beneficios para las mujeres. Yo creo que lo que tenemos que tener y entender es que hablar de paridad, hablar de igualdad, es hablar de igualdad plena. Hablar de acciones afirmativas no es hablar solo de beneficiar a mujeres que
que técnicamente y en los hechos se beneficia solamente a las mujeres, pero ¿por qué? Pues porque es solamente el vehículo que nos va a llegar a lograr la igualdad, esta añorada igualdad sustantiva que tanto requiere el mundo, no solo México, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega el momento de la paridad, les confieso que yo en algún momento dije, ay, pues ya estuvo, ya llegamos, ahora sí, pues tranquilamente, vámonos a descansar y a disfrutar, a vivir la paridad. Pues, oh sorpresa, ¿no? Oh sorpresa, ¿por qué? Porque, pues sí, fue un gran avance, por supuesto, que esté establecida como principio constitucional, porque ahora sí, a partir de ahí, se viene también otra gran etapa de avance jurisprudencial y argumentativo del Tribunal Electoral, ya con este sustento de proteger y hacer posible y vivenciar el principio constitucional de la paridad, ¿sí? Pero decía yo, bueno, pues si ya está ahí, ni modo que no se respeten, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar que no sea tan claro que ya es un principio constitucional? No, bueno, pues llega el proceso electoral 2018, el proceso electoral en México que se ha catalogado por muchos también con un proceso histórico, un proceso inédito, por muchas circunstancias y características del mismo. La paridad era uno de ellos. Entonces, había que hacer de la paridad una realidad, ¿sí? Entonces, había que también avanzar en la interpretación y de verdad como juzgadora les digo, toda esta nueva ola, esta nueva visión de protección de los derechos fundamentales, como es la igualdad entre hombres y mujeres, nos ha llevado, y yo quiero hablar por mí, a un proceso de desaprender y reaprender. ¿A qué? A leer la norma, a interpretar la norma, a aplicar la norma con una visión diferente a cuando yo salí de la escuela, por lo menos, ¿sí? A mí me enseñaron, y fue una generación 88-93, todavía mi enseñanza fue la ley, o sea, no te confundas, y ante la menor duda, la interpretación gramatical, ¿sí? Y ese es el lugar más seguro, porque te podrán decir lo que sea, pues y más en temas electorales, pues luego ahí se complica un poco la sensibilidad pública, social, política. Entonces, ante la menor duda, tu lugar seguro es la interpretación gramatical. Yo no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que hoy día, pues, ha quedado muy lejos porque la letra, tal como está, muchas veces no ha evolucionado las reformas a la par de lo que ha evolucionado la sociedad y el contexto, y en donde obliga más al impartidor y a la impartidora de justicia a hacer una interpretación expansiva de los derechos fundamentales, una interpretación que va mucho más allá muchas veces de la letra textual que nos pone la norma, ¿no? Entonces, empezó este proceso, han oído ustedes lo que es juzgar con perspectiva de género. Pues ni muchas mujeres le entendíamos, ¿no? Pero pues, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Si aquí dice lo mismo, ¿cómo voy a entenderlo diferente cuando es como juzgar con perspectiva de género y cuando no? Es un proceso complicado, es un proceso que lleva, además de un estudio, también un conocimiento que va mucho más allá del derecho en sí mismo, sino del contexto, sino de las realidades y de los casos que se van dando, ¿no? Hoy por hoy yo creo que ya tenemos pues mucho más controlado lo que es, por lo menos el conocimiento de saber lo que es juzgar con perspectiva de género, ¿no? Que es identificar categorías sospechosas. Cuando yo tengo que detenerme a ver si el caso concreto requiere una perspectiva de género al juzgar. Primero, en caso de mujeres, ¿es mujer? ¿Es joven? ¿O es niña? ¿O es adulta mayor? ¿Está en situación precaria? ¿Es migrante? ¿No? ¿Es indígena? ¿Es afrodescendiente? ¿Es discapacitada? ¿Qué más quieren? Se llega un expediente con alguna de esas categorías sospechosas que ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dices, hago un alto y me regreso, me pongo los lentes de perspectiva de género y lo vuelvo a leer con otra visión.
Y de verdad que empieza uno, y es práctica, a ir identificando estas cosas y ir avanzando en el entendimiento del contexto y de lo que nos están pidiendo en el expediente para ir pues logrando una sociedad más justa y más igualitaria en la que llegamos. Voy cerrando. Les decía, el primer caso, la primera sentencia en esta época ya, de la paridad horizontal. ¿Qué pasa? Y era un reclamo primero igual de los partidos y pues generalmente de los hombres, no de las mujeres, ¿no? Porque si la Constitución en 2014 había puesto la paridad como un principio constitucional solamente para cargos del Poder Legislativo federal y local, pues el tribunal se estaba metiendo donde no debía, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza era primero paridad vertical, las listas, ¿no? Hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. Después salen con que la paridad horizontal, esa es paridad vertical, legislativo. Y ahora nos vamos a la paridad horizontal en ayuntamientos, más complicado aún. Y luego viene también la paridad transversal. No sé si esa han escuchado hablar, que es ya, digamos, el nivel de competitividad, de paridad en el nivel de competitividad en los distritos. Ya es que eran 5 distritos, pues primero ponían puros hombres, después, bueno, o sea, 2 mujeres, 3 hombres, pero entonces a las mujeres las relegaban a los distritos menos competitivos, donde los partidos sabían que ahí no tienen juego y van a perder, y bueno, entonces pues viene la interpretación de que la paridad sustantiva es la que te lleva a lo real, ¿no? Entonces, a ver, pues ponlas a competir también en distritos competitivos, ¿no? Y ahí vamos con la paridad transversal. Y cuando avanzamos a la paridad horizontal, hubo bastante resistencia, por supuesto, y sobre todo en las entidades federativas, que ya ahorita la mayoría tienen legislada paridad horizontal, les quiero decir, ¿no? Y, ¿qué decía aquí? Paridad horizontal en el registro de candidaturas municipales. La primera sentencia que ordenó el registro paritario de candidaturas desde una óptica horizontal fue dictada en el recurso de reconsideración 46 de 2015, que confirmó la Sala Regional del entonces Distrito Federal y que sostuvo el criterio horizontal adoptado por el Instituto Electoral de Morelos en la postulación de candidaturas para la integración de ayuntamientos. Era acorde con el principio de paridad de género, ya que se ajustaba a lo dispuesto en la mayoría aplicable, en la normativa, aplicable, tendente a garantizar la existencia de una efectiva paridad de género. En aquel momento el Estado tenía 33 municipios, por lo tanto los partidos estaban obligados a registrar por lo menos 16 candidaturas a presidencias municipales encabezadas por mujeres, ¿sí? Y a pesar de que en la Constitución, como les había señalado en México, solo establecía la obligación para las candidaturas paritarias en elecciones de diputados federales y locales, el Tribunal Electoral confirmó que la paridad también debería ser obligatoria a los municipios, ampliando de esta manera una de las áreas en las que las mujeres tienen un porcentaje de subrepresentación mínimo. Su representación es más amplia, la participación es mínima. Aquí el tribunal, ¿qué hizo? Hizo un estudio también del contexto, y había en ese entonces creo que un 13% de participación femenina de mujeres presidentas municipales o alcaldesas en todo México, ¿no? Es el espacio de participación política más bajo y es el espacio de participación política más cercano a la ciudadanía. Es cuando estás mano a mano viendo qué te complica la basura, el alumbrado público, o sea, qué te pasa en lo más cercano como ciudadano, pues esos temas se atienden en este nivel en donde estaba totalmente masculinizado en México la presencia en este nivel de ayuntamientos. Entonces el tribunal hace una interpretación también maximizadora y señala que esta también es una acción afirmativa que nos va permitiendo ir avanzando de manera real en los derechos
de igualdad, de participación política de mujeres y de hombres. Y bueno, en este sentido, la interpretación de la norma constitucional y convencional llevó a sostener que la implementación de acciones positivas están también encaminadas a asegurar una paridad de género en la postulación de candidaturas a cualquier cargo de elección popular. Esta sentencia dice que ya hay que abrazarla a cualquier cambio, a cualquier cargo, que es lo que hoy, al 6 de junio, el Congreso mexicano ha hecho, ¿no? Entonces es como hemos ido evolucionando y cómo la justicia electoral, a través del control de constitucionalidad, ha ido pues contribuyendo de alguna manera a que este avance se haya dado. Y bueno, ya para cerrar, quisiera decirles, ¿qué pasó? Hay quien dice, ¿y después de las Juanitas qué? ¿No? Porque pues las Juanitas fue tan emblemático, tan sustantivo el cambio, y dices, pues ya después de ahí, ¿qué hubo? ¿Ya qué hay? Bueno, el proceso electoral pasado, el 2018, nos llevó a tener criterios que han ido mucho más allá de las listas de alternancia, mucho más allá de la eliminación, de la excepción de las cuotas de género. Hoy por hoy tenemos la obligación de registrar en las listas de candidaturas a las senadurías, por ejemplo, que estén encabezadas por mujeres. ¿Por qué? Porque también pues se advirtió que tenía un gran sesgo y un gran cambio el ver cómo ubicabas a las mujeres. Y el ponerlas en el filo, en la primera línea de las listas de candidaturas de RP, de representación proporcional, pues nos daba, por supuesto, una posibilidad más de que entraran más mujeres, que siempre dices, bueno, sí está la alternancia. Entonces, bueno, ya hay alternancia. Ajá, pero ahora es la alternancia encabezando mujeres. ¿Por qué? Porque en las listas, pues depende de la votación del partido, es que logran o no llegar. Y hay hombres que siempre logran llegar, ¿por qué? Porque están en primera mano. Entonces ahora van mujeres. Obligamos también a los partidos políticos a que tengan paridad en sus cargos de dirección partidista, ¿no? Y esto que teníamos varios obstáculos, como era la autodeterminación de los partidos políticos. O sea, el tribunal tiene que intervenir lo menos posible en la vida interna de los partidos políticos. Sin embargo, parte también de una interpretación constitucional, porque no está en la ley, no está en la Constitución, como tal desagregado, los partidos políticos, después de una sentencia también del tribunal, tienen la obligación de conformar de manera paritaria sus órganos de dirección. ¿Por qué? Pues porque ahí también está la génesis de la participación política de las mujeres en los partidos, ¿no? Las decisiones en los partidos políticos tienen que estar también de manera paritaria tomadas en cuenta, porque si no, pues seguimos reproduciendo una cultura política patriarcal como lo hemos vivido en tantos años. Y bueno, para cerrar, ya quisiera decirles que bueno, hoy podemos dar, creo que, buenas cuentas como país, sin dejar claro que hay grandes retos y que estas buenas cuentas no las puede patentizar nadie. Tiene que entenderse que esto ha sido parte de todo un movimiento de hombres, de mujeres, de sociedad civil, de partidos políticos, de instituciones, tanto administrativas electorales como jurisdiccionales, federales, estatales y por supuesto pues legislativas también, ¿no? Entonces hubo, les digo, esta ola que creo que fue una ola, la ola paritaria, que hoy está ya consagrada en la Constitución de manera más amplia que la primera vez, que fue en 2014, y que nos queda como reto que la paridad se haga una realidad y que la paridad sea una paridad libre de violencia política hacia las mujeres, porque eso, y es tema de otra conversación, este gran logro de la paridad y este gran avance de las mujeres que logramos casi órganos paritarios legislativos y en presidencias municipales después de estas reformas, pero ha venido acompañada de un fenómeno terrible
que ha sido la violencia política hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres que deciden ejercer su derecho a participar en política. Entonces, ese es otro gran reto que tenemos también para legislar. Hoy está atorada, hay una reforma en tema de violencia política que esperemos que también, pues siga, siguiendo el cauce de lo que ha sido esta reciente integración del nuevo Congreso, pues nos lleve muy pronto a lograr atender ese gran cáncer social que padecemos hombres y mujeres, porque la violencia hacia las mujeres es una violencia hacia la sociedad y es violencia para todos, ¿no? Yo quisiera cerrar, como generalmente trato de cerrar mis conversaciones, y que es con una frase de una sufragista, de Susan B. Anthony, que me parece que podríamos evitarnos cualquier plática, cualquier discurso, o sea, que esto nos pone en el lugar exacto, que dice: los hombres, sus derechos y nada más, y las mujeres, sus derechos y nada menos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Yo creo que sin duda la exposición es del máximo interés, e incluso al final ahí se apunta pues un posible tema para la próxima invitación, para la próxima conferencia, también sin duda de mayor interés. Es verdad que en el tiempo estamos un poquito pasados, pero también siempre queremos dar la oportunidad, por menos de alguna intervención o alguna pregunta, si fuera el caso, a la magistrada. Tres máximo, porque estamos ya sobre la hora de la presentación del libro también. Sí, ¿verdad? Sí. Hombre, mujer, hombre, mujer. Hola a todos. Yo sé que estamos con el tiempo. ¿No se escucha? Vale. ¿Ahí? Sí. Ya. Muy interesante. Bueno, Natalia Alonso de Perú. Y además fundadora de un grupo de mujeres en política, ya que yo he participado en procesos electorales dentro de Perú. Y desde mi experiencia me parece súper importante este logro que ha tenido México de incorporar el principio de la paridad, lo que ha logrado expandir las oportunidades, ¿no? Mi pregunta va relacionada a cómo ustedes han respondido al problema del financiamiento de los partidos políticos, porque lo que sucede en Perú actualmente es que los cargos políticos, incluso con la cuota, porque nosotros solo tenemos la cuota, todavía no tenemos paridad ni alternancia, es que los cargos se venden, o el acceso a ellos se supedita a la cantidad, digamos, de ingresos económicos que tengan los candidatos o las candidatas. Entonces, ¿sí? ¿Pero se supedita legalmente? No, es una práctica, ¿no? Es la práctica, pues, sí. Pues si quieres brevemente le respondo, ¿o cómo? Si quieres escuchar las tres y tomar nota. Perfecto, sí. Tomo nota. Pero como quieras, pero sí. Es lo más habitual. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Soto, vengo de Baja California, México. En primer término, muchísimas felicidades por su ponencia, estuvo magnífica. Y en cuanto a lo que comenta de la violencia política de género, la verdad sí yo siento que es un tema muy importante, porque a la vez como ha crecido en México la paridad de género en política, a la par ha crecido la violencia política de género. Entonces mi pregunta va enfocada a eso: ¿cuáles son las medidas que ha tomado el Tribunal Electoral en cuanto a las situaciones que se generan por violencia política de género? Muchas gracias. Gracias. Otra, ¿verdad? Belisario Beltrán, de Colombia. Prometo Colombia
Colombia ha tenido la paridad total, yo creo que desde la Constitución del año 1886, pero cada vez que se hacían estudios se llegaba a la conclusión de que 10-12% de los cargos públicos estaban siendo llenados por las mujeres, por las damas. A partir del año 2010, con el nuevo paradigma, con la nueva Constitución, se estableció una disposición legal que obligaba a que por lo menos el 30% de los cargos públicos fueran ejercidos por damas. Esta ley fue muy criticada. Algunos consideraban de que eso se trataba de una ley muleta, de que si el 50% de los cargos públicos podían ser ejercidos por las damas, por las mujeres, ¿para qué se necesitaba de una ley adicional? A pesar de eso, entre el 40, el 50, incluso en algunos cargos, el 55% de los cargos públicos están siendo elegidos por mujeres. En todas las ternas que presenta el presidente para los cargos más importantes de la nación, siempre tiene que incluir una nación. Cada vez que se eligen alcaldes o alcaldesas en el país, normalmente el 50% de los cargos que son de libre nombramiento y remoción siempre son ejercidos por mujeres. Solo quería comentar el caso de Colombia y felicitarla por esa grandiosa. No necesita respuesta. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes para todos, mi nombre es Luz Ángela Gómez y soy colombiana y no voy a entrar en una polémica, pero difiero de lo que está diciendo el compañero respecto a la participación de las mujeres en cargos de representación y también en los órganos judiciales y legislativos, pero bueno, no vamos a entrar acá en una polémica. Mi pregunta va dirigida al control de convencionalidad. Si bien usted explicó durante su conferencia algunos parámetros que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la paridad como principio dentro de la Constitución mexicana, usted habló del bloque de constitucionalidad y del parámetro de constitucionalidad. Pero revisando un poco las condenas que ha recibido el Estado mexicano en casos de violencia contra la mujer y otros temas, yo quisiera saber si usted no considera que los jueces mexicanos, por las condenas que ha recibido el Estado respecto a este tema, no ha optado por una posición desde el bloque de aplicación de bloque de convencionalidad difuso, y bueno, no sé si me meto en terrenos un poquito movedizos, más que bloque de constitucionalidad, sino ha sido un desarrollo también que ha venido por la aplicación de los fallos que ha recibido por res judicata, incluso también haciendo res interpretata de otros fallos que se han expuesto sobre el tema de violencia política. Gracias. Bien, pues de manera muy breve para ya centrarnos, pero además les tocó suerte, no sé qué hicieron, ya ven, les dije, porque además sigue la otra etapa que es la presentación del libro, que es ahí trae unos temas de violencia política, pero de aquí muy brevemente, ¿qué ha hecho respecto del tema de financiamiento? Por supuesto que esas prácticas, malas prácticas que nos decía nuestra compañera de Perú, se han dado, yo creo, en muchos países, en México también, y el tribunal, bueno, no solo el tribunal, sino digamos todo el sistema también, porque hay que decirlo, que el órgano administrativo electoral, que es el INE, ha ido avanzando en tomar medidas
y el órgano legislativo en legislar y el Tribunal Electoral en juzgar, con esta visión de ir equilibrando los temas de dinero, ¿no? El financiamiento es un tema central para que se pueda avanzar. Si no hay también paridad, si no hay transparencia, si no hay dinero en las campañas, que es una gran queja de las mujeres, dice, oye, primero no me dejaban competir, después ya me dejaron competir, pero en la cola, ¿no? Al final, en los distritos que no iba a ganar. Ahora ya puedo competir en los distritos competitivos, pero no me dan dinero. Entonces, es una mala práctica en donde le dicen a las mujeres, a ver, ahí está tu candidatura porque ya no hay de otra, pero resulta que no hay dinero, entonces tú te buscas el financiamiento. Entonces, está legislado en México, hay un porcentaje del financiamiento público que tiene que estar destinado de manera obligatoria al desarrollo de liderazgos y competencias para las mujeres, ¿no? Para el fomento de este liderazgo, que también pues se buscaba siempre cómo evadirlo, y se hizo un estudio en donde se evidenció que este dinero, que este porcentaje del financiamiento que se les daba a las mujeres, se usaba en temas de mujeres, trapeadores, cubetas, artículos de limpieza, de salón de belleza, toallas femeninas, o sea, en eso se utilizaba ese dinero. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Y es parte de lo que se aumentó el porcentaje, y el Instituto Estatal, el Instituto Federal Electoral, el INE, Nacional Electoral, perdón, hace todo un estudio ya del financiamiento para ir compensando estas malas prácticas y para ir generando situaciones más equitativas en temas económicos. Creo que ese es un gran tema que todavía requiere mucho desarrollo. Creo que es un tema en el que no nos hemos metido a fondo para tener un diagnóstico, un mapa claro de dónde se está quedando el dinero, porque muchas veces las mujeres, y los vemos en los casos prácticos, cuando hablas con ellas te dicen, pero ¿cuánto es el 3%? O sea, ¿cuánto significa en pesos y centavos, ¿no? ¿Cuánto es un peso, 2 pesos, 1 millón, 3 millones? Pues bueno, creo que es un tema en el que sí tenemos que avanzar. Primero, socializar y sensibilizar, que las mujeres conozcan que tienen derecho a un financiamiento público, que no les están regalando, no es una dádiva a la candidatura, que además tienen derecho a utilizar dinero público que tienen sus partidos para esas candidaturas, y que sepan de a cuánto se refieren, cuánto es el dinero, para poder ir teniendo más claridad en ello. Y por el otro lado, teníamos en tema de violencia política. En violencia política, el tribunal ha avanzado mucho también. Se ha solicitado incluso la nulidad de elección. Tuvimos un caso que se solicitaba nulidad de elección por violencia política de género. No la decretamos, la nulidad de elección. Es un tema particular que, si gustan, por ahí les dejo la sentencia, en donde consideramos que sí decretamos violencia política, pero no que fuera de la entidad para anular la elección. ¿Qué ha hecho el tribunal? Tenemos jurisprudencia, tenemos toda una serie de jurisprudencia en donde no solamente se ha definido lo que es violencia política de género, sino también tenemos determinados 5 elementos que deben darse o que nos sirven de base para poder analizar un caso y determinar si se dio violencia política de género y si se dio, si es, que pudiera ser determinante para anular una elección en este caso. Yo creo que estamos ante esa también deuda legislativa en donde debemos avanzar, yo así lo considero, a establecer como una nulidad de elección cuando se decrete que hay violencia política por razón de género, porque me parece que es una medida que sí va a, por lo menos, neutralizar o bajar muchísimo este gran fenómeno que se ha dado. Y el otro tema que se ha hecho también, hemos emitido medidas de protección y reparación del daño, medidas de no repetición, en donde, por ejemplo, en un caso a una víctima, antes el problema era poder llegar a la candidatura, poder llegar a ser electas, luego eran electas y las quitaban y ponían nombres, ahora ya no, pero entonces ya son electas y no las dejan asumir el cargo, o asumen el cargo y las están acosando todo el tiempo para que no terminen el periodo del cargo. En un caso que se generó en un estado en Chiapas, nosotros otorgamos medidas de protección
siempre y cuando la víctima lo pida, para que durante el periodo de su encargo se estén atendiendo, digamos, y revisando y protegiendo el ejercicio del mismo. Y el otro tema en el de pues la interpretación o el avance que hemos tenido, si ha sido por, pudiera ser, no sé, ahí tal vez habría que hacer un estudio, un análisis más de cómo se ha dado este avance, si ha sido por sentencias o por esta dinámica de atender las recomendaciones de la Corte o no. Creo que pudiera haber ahí en los dos sentidos que planteó nuestra compañera de Colombia últimamente, que digo, de manera al final, que me parece que de cualquier manera el hecho de que se esté dando es lo que me parece a mí más rescatable. Muchísimas gracias.